En primer lugar, quisiera agradecer la deferencia que ha tenido la dirección del Parador de dejarnos estas instalaciones para hacer la rueda de prensa. Agradecer también la presencia de vosotros, los medios de comunicación. Sé que lleváis una jornada de trabajo bastante seria, esperemos que ya queda poco. Y nada, solamente también agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de dos aspectos muy importantes dentro de nuestro programa. Por un lado, el tema del empleo y de la economía, que creemos que va a ser el eje central de nuestra política en estos próximos 4 años si los ciudadanos nos otorgan su confianza. Y por otro lado, también vamos a hablar del sector agroalimentario, de la agricultura. También creemos que es un factor muy importante dentro de lo que va a ser el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Para ello, para hablar de la agricultura, del sector agroalimentario, nos acompaña hoy María Curiel, número 2 de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español para la ciudad de Trujillo. María, como todos sabéis, es licenciada en veterinaria, ha sido jefa de servicio de la Junta de Extremadura y actualmente es directora general de explotaciones agrarias de la Junta. Una gran conocedora de todo lo que es el sector agroalimentario, como ya he comentado anteriormente, y con una gran capacidad de trabajo y que nos va a ayudar, si llegamos a ostentar la alcaldía de Trujillo, en algo tan importante como es este sector. Otro de los ejes también importantes de nuestro programa es, sin duda alguna, el empleo y la economía. Tenemos que desarrollar políticas para la creación de empleo, pero también es cierto que primero tenemos que ver cuál es la situación financiera con la que cuenta el Ayuntamiento. Para ello, nos va a acompañar y nos acompaña en la candidatura como número 6, pues Federico Delgado. Federico Delgado, al que todos también conocéis, es economista, es actual director general de presupuestos del Servicio Extremeño de Salud, sin lugar a dudas el mayor presupuesto que se está dando ahora en la Junta de Extremadura, con una gran trayectoria también en la gestión pública. No en vano ha desarrollado durante 10 años una labor en la Cámara de Comercio de Cáceres, en labores sobre todo de asesoramiento de empresas. Está claro que el eje central, que va a ser el empleo, la creación de empresas, el asesoramiento y el estar en contacto permanente con ellos, va a ser una de nuestras prioridades. A partir de ahora os voy a pasar la palabra, si os parece bien, primero con María, para que ella nos comente todo lo que va en el sector agroalimentario. Buenas tardes a todos y agradecer igualmente vuestra presencia. Yo creo que a lo largo de los últimos días, a lo largo de las diversas intervenciones que desde el Partido Socialista hemos venido realizando en estos días de campaña y en la precampaña electoral, hemos manifestado ya la preocupación que tenemos. Nuestra máxima preocupación en cuanto a la ciudad de Trujillo no es otra que el empleo. Creemos que el desempleo generado como consecuencia de esta grave crisis que nos está golpeando duramente en los últimos años es el principal problema que tiene nuestra ciudad y para lo que vamos a trabajar de forma dura y de forma constante desde este partido, desde este equipo, si accedemos al gobierno de nuestra ciudad, va a ser sin duda para resolver este problema. En este camino de resolución, sobre todo del problema del desempleo, contamos en Trujillo con diferentes oportunidades. Yo creo que el turismo es una clara oportunidad para nuestra ciudad que no vamos a perder de vista, para el que tenemos un proyecto claro y viable que todos confiamos que va a salir adelante. Y el desarrollo de otros sectores asociados al turismo, como puede ser el servicio, evidentemente, y por supuesto que también. Pero nuestra ciudad presenta además una gran potencialidad en cuanto a otros sectores de la economía que no podemos descuidar y que no vamos a descuidar. Me refiero en concreto al sector primario y de manera específica a la ganadería, porque aquí en Trujillo, por territorio, por las condiciones climáticas que tenemos, las condiciones del suelo, la calidad de nuestros pastos, tenemos unas condiciones muy favorables para desarrollar una ganadería potente que, como digo, no vamos a descuidar. Y el sector de la industria, la agroindustria,
que últimamente cada vez tiene más presencia también en nuestra ciudad. En Trujillo es otro de los aspectos a los que les vamos a dedicar un esfuerzo especial, porque creemos que puede ser generadora de empleo y ayudarnos en este sentido a salir pues de la situación complicada que viven muchos vecinos de nuestra ciudad. En Trujillo tenemos en el término municipal de Trujillo casi 500 explotaciones ganaderas, más de 400 ganaderos que de alguna manera basan su economía o la complementan con la explotación del ganado bovino y ovino sobre todo. Y tenemos los profesionales que saben hacerlo como lo han hecho tradicionalmente, las condiciones del medio, como os decía con anterioridad, que permite que obtengamos unos productos, unos alimentos capaces de cumplir todos los requisitos, todas las exigencias que hoy en día demandan los mercados, productos de calidad, en los que la seguridad alimentaria está garantizada, en los que se respeta el bienestar animal y el medio ambiente tal y como quieren los mercados. Tenemos los profesionales, sabemos hacerlos, tenemos las condiciones y el Ayuntamiento de Trujillo debe apoyar y debe fomentar esta actividad por estas razones, porque nos resulta fácil, porque lo tenemos todo de nuestro lado para que sea así. Tenemos, junto con la Junta de Extremadura, con la Administración Autonómica, que promover la producción asociada de estos productores trujillanos, favoreciendo así la transformación posterior de nuestros productos, quedando el valor añadido que se genera cuando se afronta la transformación en nuestra ciudad, facilitando la incorporación de estas producciones en figuras de calidad que cada vez son también más demandadas por los consumidores, como denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, incluso trabajar por crear una marca de garantía con la que seamos capaces de vender nuestros productos con nuestro nombre. Trujillo, sin duda, se lo he oído a Fernando en muchas ocasiones, es una marca que vende y que tenemos que aprovechar para que nuestros productos puedan llegar al mercado, sean cada vez más reconocidos y más demandados con el nombre de Trujillo. Y además teníamos una feria agroganadera que era el mejor escaparate para dar a conocer lo que nuestros profesionales en Trujillo pueden hacer. La Feria Agroganadera de Trujillo era referente nacional, junto con la de Zafra, la mejor que había en Extremadura. Como digo, referente de todo el sector ganadero nacional. Tenemos que conseguir, y a ello nos vamos a dedicar también, con el pleno convencimiento de que lo vamos a conseguir, como digo, que nuestra feria vuelva a ser el referente y vuelva a ocupar el lugar que ocupó en sus días y que se merece. Tenemos que hacer que resulte atractivo para nuestros ganaderos el asistir a esta feria, de la mano de otras administraciones, con la Junta de Extremadura, las diputaciones y de la mano de las asociaciones de criadores de ganado selecto, sobre todo el hacer que vuelva a ser atractivo el venir a exponer nuestros animales en la feria de Trujillo. Yo creo que es sencillo, simplemente hay que llamar a las puertas que todos conocemos y tener ganas de hacerlo, de intentarlo. Tenemos que hacer que al ganadero no le resulte gravoso pasar 4 días en Trujillo, compensarlo, como digo, con la ayuda, con el apoyo de la Junta y de la Diputación, compensar esa estancia, porque a todos nos interesa. Trujillo ese día tiene sus hoteles llenos, sus cafeterías llenas, sus restaurantes llenos, y son mucha la riqueza que queda en definitiva en nuestra ciudad, y por eso lo vamos a hacer. Vamos a apostar fuertemente por nuestra feria agroganadera y vamos a revitalizarla y vamos a colocarla donde debería haber estado en
en estos últimos años. Tenemos, como decía, unos productos, unos animales excelentes, referentes, que son... Lo único que necesitamos es que las instalaciones en las que se muestran esos animales pues sean del mismo nivel, que tengan, sean unas instalaciones dignas. Y apoyamos también, o sea, apostamos decididamente por la reforma integral de nuestro mercado de ganado, con el compromiso de, si llegamos a gobernar, afrontar esta reforma para que pues esté todo acorde el nivel de la ganadería y acorde el nivel de las instalaciones en las que se exponen esos animales. Tenemos también que trabajar en la dehesa boyal de Trujillo como oportunidad para nuevos ganaderos que se quieran incorporar a la actividad agraria, y también resulta sencillo hacerlo, no nos va a resultar complicado. Existen ya líneas de ayudas desde el Gobierno regional dedicadas a realizar inversiones en dehesas boyales para construcción de naves ganaderas, cerramientos, abrevaderos, instalaciones de bienestar animal, que, como digo, como conocemos, sabemos a qué departamento nos tenemos que dirigir, sabemos en qué momento se pueden solicitar estas ayudas, sabemos a quién nos tenemos que dirigir exactamente, pues lo vamos a aprovechar y vamos a realizar las reformas necesarias en la dehesa boyal. Sabéis además que en Trujillo tienen sede diferentes asociaciones de criadores de ganado, por ejemplo, la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Español. Creemos que le tenemos que facilitar a este tipo de asociaciones que deciden instalarse en Trujillo, tener su sede aquí y crear puestos de trabajo en Trujillo, tenemos que facilitarles el trabajo diario desde el ayuntamiento. Y tampoco requiere este apoyo de grandes inversiones. Yo creo que tenemos que ser austeros y realistas. La situación económica no está para hacer grandes inversiones, pero con poco que les atendamos, con poco que les escuchemos, con poco que tratemos de solucionar los pequeños problemas que se les van presentando en el día a día, que son pequeños problemas, pero son muchos problemas los que plantean, podemos hacer que se sientan a gusto y podemos hacer que sigan estando en Trujillo. Porque si no, lo que podremos conseguir es que decidan trasladarse a otros municipios en los que se les dé más facilidades a la hora de trabajar. La sede de la denominación de origen de queso Ibores también está aquí en Trujillo, pues lo mismo, en el mismo sentido, trabajar con ellos de la mano y atender todas las peticiones que en este sentido nos hagan. Seguiremos con la ayuda de la Administración regional apostando por las mejoras de nuestros caminos para que los ganaderos puedan seguir realizando sus trabajos, y seguiremos apostando por la realización de inversiones en nuestro municipio que permitan a los ganaderos, a los transportistas de ganado, cumplir todos los requisitos que se les exige hoy en día por normativa, ampliando horarios y ampliando del servicio que se da y ampliando en días que actualmente no se pueden facilitar ciertos servicios. Me refiero, por ejemplo, al centro de desinfección de vehículos, que en ciertos días pues no está en funcionamiento, ¿no? Pues vamos a favorecer que a lo largo de todos los días haya un servicio para que los ganaderos, los transportistas de ganado puedan seguir realizando su trabajo. Al principio también me referí a la industria agroalimentaria. Se trata, yo creo, que del sector que mejor ha aguantado la crisis que, como decía, estamos padeciendo todos. Es el sector en el que menos empleo se ha destruido y base de una buena parte del pacto político y social de reformas para Extremadura que este año ha sido suscrito en la Asamblea de Extremadura. Un sector que cada vez tiene más presencia en nuestra ciudad. Tenemos bodegas importantes cuyos vinos son referentes a nivel nacional.
queserías cuyos productos, cuyos quesos son premiados una y otra vez en diferentes concursos, en diferentes catas también a nivel nacional. Tenemos industrias de productos cárnicos elaborados, industrias de productos cárnicos frescos, industrias relacionadas con el aceite, fábricas de alimentación animal. Cada vez es mayor la presencia de la industria agroalimentaria en nuestra región, en nuestra ciudad. Deben contar con el apoyo decidido también del Ayuntamiento de Trujillo. Hace unos meses visitamos Fernando y yo, acompañando al consejero de Agricultura, visitamos una industria cárnica, no creo que le importe que lo diga, Cárnicas Quesada, aquí en Trujillo. Todos sabemos que es una industria familiar, pequeña, y a mí me sorprendió gratamente el conocer que sus productos llegaban a mercados como Alemania, con el esfuerzo que ha realizado la propia familia. Es a lo que tenemos que tender, a que los productos que se obtienen aquí en nuestra ciudad sean capaces de acceder a mercados nacionales y a mercados internacionales. Y para ello es muy importante la labor de promoción que se puede hacer en diferentes ferias, en diferentes exposiciones. Desde el Ayuntamiento vamos a animarles y vamos a informarles, vamos a prestarles un asesoramiento específico y permanente para que puedan acceder a todas estas muestras que se vienen celebrando pues de manera casi continua en toda la geografía nacional. Existen también líneas de ayudas específicas desde el Gobierno regional para estas actividades. Yo creo que, como les decía, solamente se trata de que los empresarios las conozcan, sepan cuándo tienen que solicitarlas y a quién dirigirse, y en ese sentido podemos hacer una labor importante, porque nosotros sí las conocemos, de apoyo a nuestro sector agroindustrial. Tenemos y podemos potenciar estas industrias, pero no nos vamos a conformar con las que tenemos. Nuestra ciudad está situada estratégicamente y cuenta con una serie de comunicaciones excepcionales con los mejores puntos de venta de productos. Tenemos que aprovechar estas circunstancias porque ahora además tenemos polígono industrial en el que se pueden instalar nuevas industrias del sector de la alimentación. Conocemos que existen proyectos de industrias, de empresas que quieren instalarse, que quieren producir en Extremadura. Pues a esto lo único que les tenemos que hacer ver es que aquí en Trujillo pueden hacerlo y que van a contar con unas condiciones favorables, adecuadas, a través de incentivos que ya ha detallado también alguna vez Fernando Acero en alguna presentación, en algún debate en los medios de comunicación, pero que sí que les vamos a exigir el compromiso de la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad. En líneas generales, estas son las líneas que vamos a trabajar desde el Ayuntamiento si los ciudadanos de Trujillo nos otorgan su confianza el próximo día 22. Gracias. La lengua azul, no, evidentemente no. La cabaña ganadera extremeña, no ya solo la de Trujillo, goza de unas condiciones sanitarias en estos momentos, yo diría que muy favorables, muy adecuadas. La lengua azul fue un problema que sucedió en el año 2007, cuando hubo aquel boom, llegó la enfermedad, no existían vacunas en aquellos momentos para poder aplicar, pero hoy en día sí, tenemos de hecho desde el Gobierno regional instaurado un programa de vacunación para todos los animales que no suponen ningún riesgo ni ningún peligro para la feria agroganadera. El principal problema de la feria de Trujillo es que a lo largo de los últimos años, hace años, existían unas líneas de ayudas específicas que incentivaban la participación de los ganaderos, que compensaban los gastos que tenían que afrontar los ganaderos para asistir a esta feria. Con el último programa de desarrollo rural, con las últimas
directrices de ayudas comunitarias. Ese tipo de ayudas no se pueden realizar desde ningún gobierno regional puede facilitar esa participación ganadera y lo tienen que asumir la institución ferial. La institución ferial que se debe hacer acompañar de otras administraciones, como te decía, la Junta de Extremadura, la Diputación y de la mano de las diferentes asociaciones de ganado selecto. Es decir, es la propia institución ferial. Ahora el Ayuntamiento de Trujillo, junto con el resto de administraciones, los que deben asumir, los que debemos asumir esa compensación de costes que tienen los ganaderos por traer sus animales 4 o 5 días a la feria, al mercado de Trujillo. Y es en ese sentido en el que tenemos que estudiar, igual que lo han hecho otras instituciones feriales, las ayudas que vamos a implantar para seguir fomentando esta participación. CABAE fue igualmente una apuesta del gobierno, de un gobierno socialista y del Ayuntamiento de Trujillo dirigido por los socialistas. Y en este sentido era bueno cuando se creó, era bueno según han venido funcionando en los últimos años y así lo seguimos considerando el Partido Socialista de Trujillo. Creemos que CABAE tiene que seguir funcionando y tendremos que sentarnos con ellos para analizar cuál es la situación que tienen, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que esperan que el Ayuntamiento aporte para resolver esos problemas. Lo decía antes, que mucho del el apoyo que máximo, en mayor medida, necesitan el tipo de asociaciones como CABAE o la otra asociación a la que nos hemos referido con anterioridad, entiendo que empiezan a solucionarse cuando el Ayuntamiento conoce los problemas que tienen. Hay que escucharles y hay que, para poder empezar a buscar soluciones, hay que saber cuáles son los problemas que tienen. En ese sentido, conociendo de la importancia, del interés que tenemos que CABAE siga siendo y siga estando aquí en las instalaciones en Trujillo, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con ellos, ver cuáles son los problemas y buscar soluciones entre todos, pero siempre pensando en eso, en que tienen que seguir estando en nuestra ciudad. Pues también continuando con este tema, y yo quiero ver, la mayoría de las asociaciones de caballos por la raza querían centro hípico en la ciudad de Trujillo y lucharon por ello. Aunque se haga en otras ciudades de Extremadura al sur, podríamos seguir también intentando que Trujillo se pudiera tener su centro hípico que revitalizaría la economía y vendrían personas de otros países también a vender aquí. La Asociación de Criadores de Pura Raza Española representa a muchos ganaderos, muchos criadores de caballo trujillanos y a muchos criadores de caballo extremeños. El proyecto del centro equino fue un proyecto de un ayuntamiento en concreto que contó posteriormente con el apoyo de la Junta de Extremadura y con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En Trujillo, simplemente por la población, por los ganaderos, por los criadores de caballos que tenemos y porque siempre teníamos una feria del caballo, siempre hemos sido que Trujillo era referente en el mundo del caballo. Evidentemente estamos convencidos de que tiene que ser así. Y un centro equino, pues a lo mejor 2 centros equinos en la región, en la comunidad autónoma de Extremadura, son muchos centros equinos, pero cualquier proyecto, que así se lo he expresado yo desde el puesto de trabajo que estoy ocupando actualmente, no desde el ayuntamiento, cualquier proyecto que la asociación considere importante para Trujillo, evidentemente que cuente con el mismo interés por parte del sector y que sea bueno para los trujillanos, va a ser apoyado por este ayuntamiento, Carmen. Lo venimos diciendo hace muchos meses, muchos años. No podemos, una vez que un centro, un proyecto de un ayuntamiento está en marcha, no podemos pretender que se instale en Trujillo por mucho que nos duela como trujillanos. Tenemos que ser suficientemente imaginativos y saber tocar las puertas que hay que tocar para desarrollar cualquier
otro proyecto que consideremos bueno para nuestra ciudad y bueno para nuestros ganaderos. Y con ese apoyo, así se lo hemos trasladado a la asociación, va a contar la asociación, los criadores de caballo y Trujillo, desde el propio ayuntamiento también. Muchas gracias. Cierro yo un poco la comparecencia en rueda de prensa, aun cuando luego abramos un turno de preguntas, si queréis, al final, y comentemos de un modo más distendido las cuestiones que consideréis más importantes. Yo os voy a comentar un poco, como no puede ser menos, cuál va a ser un poco el perfil económico del modelo de gestión que pretendemos poner en marcha a partir del día 23, si somos los responsables de la gestión municipal, y así lo han querido los ciudadanos de Trujillo. Y el modelo de gestión económico a nivel municipal que pretenderíamos poner en marcha se basa fundamentalmente en dos compromisos que definiríamos como un compromiso con la sostenibilidad y un compromiso con la transparencia. Un compromiso con la sostenibilidad que se plasma ni más ni menos en la idea de que lo que recibamos el día 23, si somos las personas responsables de gestionar a nivel municipal los designios económicos de nuestro ayuntamiento, seamos capaces de entregarlo 4 años más tarde, como mínimo en las mismas condiciones que lo hemos recibido. Es decir, que haremos lo que tengamos que hacer, habremos tomado las decisiones que tengamos que tomar durante estos 4 años, pero después nuestro compromiso es volver a rendir cuenta en los mismos términos como mínimo que lo hemos recibido, si no incluso mejor, porque lo entendemos como un compromiso de lealtad no solamente con los ciudadanos de Trujillo, de responsabilidad en términos de gestión con los ciudadanos de Trujillo, sino también incluso de lealtad con el equipo de gobierno que nos suceda, sea cual sea el perfil político que tenga, porque evidentemente no es lo mismo, no es leal el haber comprometido más gasto del que debe y haciendo que sea otro el que tenga que reconducir una situación económica complicada. Haremos lo que podamos hacer y, sobre todo, garantizaremos la sostenibilidad de las cuentas públicas de nuestro municipio. ¿Y lo haremos de qué modo? Lo haremos con un conjunto de instrumentos que iremos poniendo en marcha. Básicamente, el primero sería disciplina presupuestaria. Es decir, el presupuesto es la expresión cifrada del límite máximo de gasto que en una administración se puede asumir. Y ese presupuesto se configura en dos vertientes distintas: un presupuesto de gasto, que es el máximo gasto que puede asumir la Administración, y un presupuesto de ingresos, que no son ni más ni menos que la previsión de ingresos tributarios y de otra naturaleza que la Administración recibirá. Y en un momento de crisis, en una etapa de crisis como la que estamos viviendo, entendemos que la definición presupuestaria tiene que basarse muy mucho en el presupuesto de ingresos como un presupuesto limitador de la capacidad de gasto, definiendo dichos ingresos de un modo, con una previsión realista, prudente y con un margen de seguridad tal que en el caso de que se produzca un incumplimiento de esa previsión de ingresos no nos encontremos con un desfase por la asunción de una estructura de gasto que no tiene cobertura. La definición de los gastos que contempla el presupuesto de cualquier administración, siempre podemos distinguir dos bloques de naturaleza muy distinta. Hay siempre una estructura de gasto que está asumida ya desde el principio, un gasto sobre el que no se tiene capacidad de decisión. Es decir, si nos situamos en el ámbito municipal, pues encontraríamos con que las nóminas de los trabajadores y una estructura de gastos corrientes pues tienen una dimensión ya asumida sobre la cual podemos intentar gestionar en términos de mejora de eficiencia, de reducción de coste, pero que tiene un recorrido determinado, con lo cual ya hay un margen sobre el cual no tienes capacidad de decisión. Y aparte de eso, y poniendo en relación esa magnitud con el presupuesto de ingresos esperado, pues hay un importe adicional. Y ese importe adicional es el que nos permite tomar decisiones. Ese importe adicional es el que nos va a permitir incorporar nuevas medidas de gasto, un gasto nuevo destinado a las finalidades que nos estemos planteando. Pero es importante conocer con detalle cuál es esa situación, porque si no manejamos con detalle, con información cierta y veraz, que sepamos interpretar, que sepamos analizar cuál es el margen que tenemos para tomar decisiones, pues acabamos tomando las decisiones que no podemos tomar y acabamos embargando la situación presupuestaria del ayuntamiento, ¿no? Asociado a eso, el análisis y seguimiento, porque un presupuesto no es algo estático que defines al principio del ejercicio, estimas una previsión de ingresos más o menos esperada y sobre esa estableces una estructura de gasto a realizar. Y si las condiciones económicas que sobrevienen a lo largo del ejercicio no son las esperadas y supone una caída de ingresos, si no he hecho un seguimiento adecuado de esas variables, me puedo encontrar con que al final del ejercicio me encuentre en una situación de desequilibrio.
con lo cual el análisis y seguimiento de esas variables es fundamental. Son medidas estrictamente de cariz económico que cualquier economista más o menos formado pues sabe evidentemente que tiene que estar poniendo en marcha, ¿no? Por otra parte, la evaluación del resultado económico presupuestario previo, que dicho así suena como casi complicado, ¿no? Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que si el día 23 somos los responsables de gestionar las cuentas municipales, lo primero que tendremos que hacer será analizar con qué nos encontramos, es decir, cuál es la estructura de gasto existente a la fecha, cuáles son las cuentas rendidas al final de esa legislatura y si existe una situación de desequilibrio, lo primero que tendremos que hacer por responsabilidad es incorporar esa situación de desequilibrio a nuestra estructura de gasto previsible. Es decir, incorporar, si la dimisión fuese importante, pues un plan de saneamiento que posibilite que vayamos corrigiendo una situación de desfase que es lógico encontrar en fechas como las actuales, porque evidentemente en una situación de crisis afecta lógicamente la caída de los ingresos públicos y a partir de ahí puede desequilibrar la estructura de las distintas cuentas. Pero lo que sí queremos quedar muy claro es que si existiesen elementos de esa naturaleza, nunca serán justificación para la inactividad, es decir, nosotros no nos apoyaremos en ese elemento como una justificación de no hacer, que seguramente otros sí lo hagan, seguramente si no somos nosotros los responsables de la gestión municipal y son otros, podrán ampararse durante un cierto periodo de la legislatura diciendo no podemos hacer porque recibimos esto en determinadas cuestiones. Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que llegue y evidentemente gestionaremos esa situación y lo haremos con responsabilidad buscando lógicamente la sostenibilidad y el funcionamiento adecuado de nuestro municipio, pero no justificando en ello la inactividad de las medidas que tengamos que estar poniendo en marcha. Y adicionalmente a esto, pues incorporaremos medidas de racionalización del gasto y de mejora de la eficiencia, al objeto de liberar componentes de gasto corriente en bienes y servicios que puedan aflorar, es decir, podemos, haciendo lo mismo, hacerlo mejor. En las administraciones públicas en general y en las locales también, siempre hay un cierto grado de ineficiencia en cómo se hacen las cosas y, por lo tanto, hay un grado de mejora. Y analizar y racionalizar gastos y mejorar eficiencia implica aflorar recursos que están embargados en ese funcionamiento ineficiente. Y eso nos va a hacer posible equilibrar posiciones si estuviésemos desequilibrados y, si no es así, incorporar esos recursos a gasto nuevo y, por lo tanto, tomar decisiones adicionales. Por otra parte, priorizar una política de gasto productivo. Es decir, gastar mejor hoy puede suponer poder gastar más mañana, con lo cual vivimos en una economía interrelacionada en la que las funciones de la administración pública acaban afectando al funcionamiento y al proceso de generación de riqueza de la economía privada, con lo cual, en la medida en la que prioricemos en medidas de gasto que generen mayor valor añadido, que incorporen mejoras de infraestructura y que permitan, por lo tanto, un mejor funcionamiento de la economía local, acabará revirtiendo a futuro en los propios ingresos tributarios de la Administración y, por lo tanto, en la capacidad que tengamos de gastar. Con lo cual, priorizar en una política de gastos productivos resulta fundamental. Gasto público siempre hay, es decir, hay quien puede pensar, da igual en lo que se gaste, pero en la medida en la que miremos la calidad del gasto público, afectará a futuro al funcionamiento del conjunto de nuestra economía local, ¿no? Y luego no podemos renunciar, porque evidentemente somos el partido que somos, a conjugar medidas de austeridad en el gasto con medidas de garantía social. Vivimos hoy una crisis económica especialmente severa y en toda situación de crisis sus efectos se dejan sentir de forma especialmente complicada sobre las clases sociales más desfavorecidas. Por ello, el mantenimiento de determinadas garantías sociales permite que los efectos de la crisis sean socialmente soportables. Es decir, estas son las ventajas que aporta un modelo socialdemócrata, un modelo que va a primar políticas de equidad y de solidaridad social y que van a permitir el reparto de los costes de la crisis, porque en efecto existen, de un modo más solidario, haciendo que aquellos que más tienen soporten de mayor manera los efectos de la crisis y que la situación de crisis sea más soportable para los que menos tienen. Por eso es irrenunciable para nosotros el ejercicio desde la Administración de una labor de tutela social, para el caso de un gobierno de progreso como es el que nosotros somos, ¿no? Y si ese es el primer pilar, es decir, es el primer compromiso, que sería el de la sostenibilidad, el segundo compromiso va en la línea de la transparencia. Es decir, ¿por qué hablamos de transparencia? Porque los resultados económicos de la gestión municipal deben ser conocidos de forma continuada por nuestros conciudadanos, porque gestionamos fondos públicos y tan importante es saber lo que desde el Ayuntamiento se va a hacer como saber cómo se va a hacer eso. Y este deber que asumimos desde ya de transparencia respecto de cómo configuremos la gestión del gasto público, lo instrumentaremos ¿de qué manera? Con una rendición trimestral
de las principales magnitudes económicas que conformen el presupuesto municipal y que, como mínimo, esa rendición trimestral que asumiríamos como responsabilidad a futuro incluiría el estado de ejecución del presupuesto de gasto, el grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos, y con esas dos magnitudes analizadas trimestralmente veremos si la evolución de ingresos es la que es y si tengo que tomar decisiones que ajusten el gasto o no. Es decir, no dejar que eso corra a lo largo del ejercicio y al final encontrárnoslo. También querríamos incorporar información detallada de las retribuciones percibidas por parte de todo el equipo de gobierno. En esa línea de transparencia no tenemos ningún desapego, ningún problema en que aparezcan trimestralmente publicadas las retribuciones percibidas por el equipo de gobierno municipal, ¿vale? E igualmente información detallada de la contratación administrativa realizada, que contendrá la relación de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales, el procedimiento de adjudicación seguido, el objeto del contrato, importe, plazo de ejecución, etcétera. Estos compromisos de transparencia los asumimos desde ya como mínimo y, evidentemente, en la labor de control del Gobierno municipal, pues estaremos sujetos a cualquier información adicional que se nos requiera. Pero eso lo aportamos desde un principio ya. Y bueno, esos serían los pilares fundamentales, pero gobernamos para algo, es decir, gobernamos para un fin, si llega el día 23 y somos los responsables. ¿Y cuál es nuestra mayor preocupación? Nuestra mayor preocupación, lógicamente, es la actividad económica y el empleo. Es decir, estamos viviendo una crisis económica de especial magnitud, una crisis económica especialmente grave. Hemos vivido otra, pero no de esta dimensión. Ninguno de los que de nuestros conciudadanos ha vivido una crisis de esta magnitud, una crisis a nivel mundial que se inicia en el año 2007 con una crisis financiera del sector hipotecario y en una economía globalizada acaba contagiando a todo el sistema, ¿vale? Entonces no es cuestión de buscar culpables, pero sí es cuestión de que desde las distintas administraciones nos tenemos que responsabilizar, y hay un nivel de responsabilidad a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y evidentemente a nivel supranacional. En relación al empleo, que es el elemento más dramático, en el que de un modo más manifiesto se acaban generando las consecuencias de la crisis económica actual, lo peor que puede hacer un ayuntamiento ante el problema del paro es quedar separado. Es decir, tenemos que adoptar decisiones y tenemos que ponernos en marcha. Por ello consideramos el empleo y el valor del trabajo como un eje central de las políticas a desarrollar en unos momentos donde la crisis económica internacional ha truncado un proceso de crecimiento económico y de generación de empleo importante como el que hemos vivido hasta ahora. Un proceso casi que no habíamos conocido con anterioridad, de un crecimiento tan prolongado y de tanta magnitud. Por ello, pretendemos definir en el ámbito local una estrategia para la creación de empleo, una estrategia que desarrollaremos durante la próxima legislatura y que se basará necesariamente en varios puntos. Por una parte, el conocimiento del mercado de trabajo, analizando la situación del mercado de trabajo a nivel local, la estructura de empleo por ramas de actividad y los sectores en los que se acumula el mayor volumen de desempleo, porque solo con el conocimiento de cuál es la estructura de nuestro mercado de trabajo a nivel local y el desempleo generado podremos adoptar decisiones. Conoceremos cuál es el desempleo por estructuras de ramas de actividad y sabremos que habrá desempleados ligados a determinados sectores de actividad. Y si esos sectores previsiblemente seguirán siendo o no a futuro motor de economía, y si no van a serlo, evidentemente nos encontramos con que colectivos que están enmarcados en un nivel de cualificación profesional no van a tener recorrido ahí, y por lo tanto tendremos que trabajar en la formación, en la recualificación de esos colectivos para incorporarlos a un sector distinto de aquel en el que estaban incardinados con anterioridad. Por eso, evidentemente, el conocimiento de cuál es nuestro mercado de trabajo, de cuál es la estructura del desempleo que encontramos y la clasificación por ramas de actividad resulta fundamental. Por otra parte, detectar necesidades y anticiparse a los cambios en materia de empleo. El mercado de trabajo es un mercado dinámico que evoluciona con el tiempo y en la medida en la que somos capaces de anticipar situaciones, somos capaces de tomar decisiones de un modo más rápido y más eficiente. Por otra parte, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, tales como turismo, evidentemente en nuestro municipio es importante, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía. Es decir, estamos viviendo poco a poco un cambio de modelo productivo, es decir, la economía española ha estado muy asentada en el crecimiento del sector de la construcción y eso ha tenido un recorrido y ha cambiado, y va a cambiar. El sector de la construcción volverá a repuntar, volverá a crecer, pero muy seguramente no conoceremos tasas de crecimiento en ese sector semejantes a las que se han vivido con anterioridad, con lo cual, lógicamente, la estructura productiva va a cambiar y habrá nuevos sectores que tendrán a aflorar y tendremos que intentar visualizar cuáles son esos sectores para apoyarlos y que de ese modo el ritmo de crecimiento sea más rápido.
Por otra parte, la mejora de la formación, definiendo procesos de formación enfocados a las necesidades del mercado de trabajo local, a nuestras necesidades concretas, no a necesidades genéricas del conjunto de la comunidad autónoma o nacional, es decir, a necesidades locales, identificando necesidades de formación de personal por parte de las empresas para diseñar programas de formación a la carta en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo. Actuar también en la inserción laboral, promoviendo la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos o con riesgo de exclusión social. Va en nuestro ADN. Evidentemente, desde el Partido Socialista no se puede optar por menos que intentar que colectivos que son desfavorecidos puedan tener acceso de forma más favorecida al mercado de trabajo. Y, lógicamente, el desarrollo, promoviendo el impulso de iniciativas empresariales y de empleo. Pero en el proceso de generación de empleo debemos entender que el papel de la Administración en general y de la Administración local en particular es el de un mero facilitador. Es decir, la generación de empleo realmente se tiene que hacer empleo estable y de calidad a través del sector privado, y las Administraciones lo que tienen que poner son los medios a disposición de la iniciativa privada para que se cree empleo. Son, por tanto, las empresas locales ya creadas y las que en un futuro se establezcan las que deben liderar ese proceso. Y desde la Administración local, ¿qué pretendemos? Pretendemos favorecer ese proceso de creación de empresa con medidas, pero como acompañantes, como elementos facilitadores de ese proceso. ¿Medidas de qué tipo? ¿Sobre qué pretendemos actuar? Pretendemos actuar, por una parte, en la potenciación de la Agencia de Desarrollo Local, que deberá actuar como un tutor de empresa, que habrá de guiar al empresario o potencial empresario por los vericuetos de la Administración. El tutor de empresa debe ser la única cara ante la Administración, su acompañante y referencia en los distintos procesos administrativos. Un proyecto de empresa debe ser tratado en una Administración como un único trámite. No puede ser que un proyecto de empresa al final sea un conjunto de trámites, que de hecho lo es, evidentemente. Un proyecto de empresa requerirá, si tengo que hacer una obra sobre un edificio, pues evidentemente requerirá de la licencia de obra correspondiente, luego requerirá de la solicitud de licencia de apertura, de los distintos trámites que se requieran. Pero eso que internamente en la Administración debe ser así, de cara al promotor de un proyecto de empresa, debe identificarse como un único acto, como un único elemento. ¿Y quién debe darle ese cariz? Debe darle ese cariz el tutor de empresa, esa persona que debe ser la única cara con la que el promotor de empresa tenga que lidiar, entre comillas, ¿vale? Por lo tanto, dar sensación de un único trámite. Pretendemos igualmente la puesta en marcha de un servicio de ventanilla única empresarial incardinada dentro de la Agencia de Desarrollo Local, en colaboración con la Consejería de Economía de la Junta, de las cámaras de comercio, del Servicio Extremeño Público de Empleo y demás agentes intermediarios en un proceso de creación de empresa. Es importante que conozcamos qué se está haciendo fuera, en las distintas administraciones, no replicando aquí de forma individual, es decir, y buscando sinergias. Es decir, si nos apoyamos en ¿qué está haciendo el Servicio Extremeño Público de Empleo? ¿Qué están haciendo las cámaras de comercio? ¿Qué está haciendo la Consejería de Economía? ¿Qué están haciendo otro conjunto de administraciones o corporaciones de derecho público? En la misma línea podremos trabajar conjuntamente y reforzar los resultados que pretendamos obtener. Por otra parte, sería importante realizar una labor de acompañamiento en los procesos de incorporación de garantías patrimoniales o capital riesgo a un proyecto de creación de empresa. Es decir, un proyecto de creación de empresa es una historia que empieza un día cuando a un empresario se le ocurre la idea de que puede hacer algo y acaba un día y no sabemos en qué condiciones. Y en todo ese proceso, desde las primeras fases, que sería la idea, a la puesta en marcha de esas ideas en un plan de empresa negro sobre blanco y a la asunción de los distintos trámites, hay un elemento que es el que de un modo más continuo va a hacer que ese proyecto de empresa acabe en un cajón olvidado de todo, ¿no? Es decir, ¿y cuál es ese elemento? El acceso a garantías patrimoniales, el acceso a financiación externa y, sobre todo, en un momento como el actual, en que con una crisis financiera la restricción de crédito por parte de las entidades financieras es cada vez mayor, ¿no? Y en ese aspecto, desde la Administración se puede hacer, aunque parezca que no, se puede hacer. Hay entidades, hay organismos, hay entes que trabajan en la línea de aportar garantías patrimoniales para que el acceso a la financiación externa sea más adecuada, e incluso actúan
actúan incorporando capital riesgo. Y en ese aspecto, es decir, nosotros podemos estar trabajando ligado a ello, como mejorando el proyecto de empresa que esté tramitando ese promotor, adecuándolo y acompañándolo en el proceso de tramitación correspondiente, de modo que no quede ahí. Es decir, si es un proyecto bien construido, y también es cierto, es decir, eso no implica que cualquier proyecto tenga que salir adelante. Habrá proyectos que una vez analizados, lo mejor que le podamos decir al promotor es, mira, déjalo porque realmente no tiene buena pinta, ¿no? Eso también es una responsabilidad respecto de alguien que va a asumir el riesgo de intentar poner en marcha una empresa, ¿no? Pero a aquellos proyectos que son viables, evidentemente hay que intentar que salgan adelante y en ese salir adelante, que ese elemento que sería la falta de garantías patrimoniales no sea el que lo dificulte. Es decir, las entidades financieras, ¿a quién prestan dinero de forma fundamental? A quien aporta garantía, es decir, a quien ya lo tiene. Es decir, si eres un empresario, si eres una persona con garantía patrimonial, con patrimonio suficiente como para respaldar una solicitud de préstamo, no tienes problema, es decir, vas a acceder a ello. Pero si no tienes garantías patrimoniales suficientes, pero tienes una idea bien gestionada, si eres capaz de convencer, evidentemente serás capaz de acceder a ello. Pero no tenemos una tradición de entidades financieras que realmente analicen proyectos de empresa y en función de ello acaben concediendo crédito. Suelen apoyarse más en garantías estrictamente patrimoniales. Y por eso este tipo de instrumentos sí son importantes para afianzar los proyectos de puesta en marcha. Y luego, bueno, acabo con dos cositas más. Integración de la actividad desarrollada por la Agencia de Empleo Local con los prospectores del Servicio Extremeño Público de Empleo. Es decir, es importante que veamos qué se está haciendo fuera y los prospectores del Servicio Extremeño Público de Empleo trabajan muy a la limón, deben trabajar muy a la limón con las agencias locales y que estén encardinados para conseguir que entre los dos estén trabajando en la misma línea. Y por otra parte, directamente como una responsabilidad del propio ayuntamiento, de la propia administración local. El silencio administrativo tiene que ser un silencio administrativo positivo. No puede ser, no es de recibo que sea el propio ayuntamiento el que actúe como un elemento que dificulte el proceso de puesta en marcha de un proyecto de empresa. Es decir, si hay determinados trámites que tienen que ser resueltos a nivel local, esos trámites o se resuelven en un plazo determinado o se entienden resueltos. Es decir, el administrado no puede estar soportando si no la desidia, sí la lentitud de la administración. Si la administración no es suficientemente rápida en resolver, se debe entender resuelto positivamente. De modo que tengamos, lógicamente, la obligación de movernos con celeridad para dar respuesta, pero no es de recibo que se solicite una licencia de apertura o de inicio de actividad del tipo de empresa que sea y que se inicie porque, bueno, normalmente el ayuntamiento no contesta, es decir, y se inicia la actividad y no pasa nada. Y X tiempo más tarde, pues bueno, será positivo o no. No, será positivo o no. No. Es decir, tenemos que tener garantías de si es positivo o no es positivo. O resolvemos en un plazo razonable, 1 o 2 meses, lo que nos marquemos. 2 meses puede ser un plazo razonable para que la Administración se pronuncie si concede o no concede licencia de apertura de un establecimiento del tipo que sea. Y resuelta esa licencia de apertura o resuelto el plazo sin contestación, debe entenderse que está resuelto el trámite y, evidentemente, en sentido positivo para ese promotor de empresa. Más o menos son las líneas generales de por dónde queremos caminar y qué es lo que pretendemos hacer si el día 23 de mayo los ciudadanos de Trujillo han optado por el Partido Socialista como el responsable de la acción de gobierno de los próximos 4 años. Cualquier otra cosa que queráis comentar, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, hablamos de la posibilidad de un plan de saneamiento, no hablamos en concreto de que se tenga que llevar a cabo. Es decir, nosotros no somos el equipo de gobierno actual y evidentemente no sabemos con detalle cuál es la situación. Es decir, previsiblemente, es decir, la posibilidad lógicamente está en el medio, ¿no? Es decir, estamos en una situación de crisis económica y la crisis económica afecta lógicamente a la caída de los ingresos públicos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues lógicamente tenemos que ver cuál es la situación. Lo que sí queremos es hacernos responsables de cuál sea la situación con la que nos encontremos y darle cobertura. Las medidas tendremos que verlas sobre la marcha una vez que vayamos analizando. Lógicamente, hay procesos que implican mejora de eficiencia, es decir, y es posible realmente racionalizar gastos y ver en qué medida se pueden conseguir ahorros. Y es un tema que habrá que ver proceso a proceso y en qué medida, pues desde consumos energéticos a consumo de determinado material se pueden reducir, y a partir de ahí ir poco a poco. Es decir, es una labor de un continuo, es decir, no es un tema de decir, oye, hago esto y ya está, ¿no? Es un continuo y es una secuencia. Y bueno, lo que sí es cierto es que lo que sí podemos aportar es una cuestión, es decir, que sabemos hacerlo.
Si hay algo que sabemos en el equipo actual, y eso sí lo puedo decir concretamente, es que sabemos gestionar un presupuesto. Yo soy responsable del presupuesto más complejo de la Junta de Extremadura. Es decir, los presupuestos autonómicos, si hay por un sitio por donde se desvían, es por el gasto sanitario, el presupuesto sanitario. Y nosotros tenemos el servicio sanitario, el servicio regional de salud, a nivel nacional, de los servicios regionales de salud mejor gestionados. Y es por algo, evidentemente, es por una labor. Es decir, las cosas al final las hacen las personas y en función de la cualificación de esas personas se pueden hacer determinadas cuestiones o no. Es decir, nosotros gestionamos, yo como director general de presupuestos, gestiono un presupuesto de 1.600 millones de euros al año. Y 1.600 millones de euros al año, evidentemente, tienen por detrás un componente de gasto de mucha envergadura. El presupuesto del Ayuntamiento de Trujillo son 9 millones de euros. No quiere decir que vaya a requerir mucho menos esfuerzo que los 1.600, pero evidentemente yo creo que cualificación para gestionarlo, yo creo que sí que aporto. Y solamente un dato, es decir, nosotros, el Servicio Extremeño de Salud, y si queréis un dato que podéis contrastar en internet, os metéis y veis FENIN, la patronal de proveedores de material sanitario y farmaindustria, en su memoria económica de 2010 cifraban el desajuste pendiente de aplicación a presupuesto, pendiente de pago a proveedores sanitarios del Servicio Extremeño de Salud en 57 millones de euros, con un presupuesto de 1.600 millones de euros. Es decir, somos de las comunidades autónomas que mejor situación económica tiene. Es decir, la demora de pago a proveedores, que es algo que se saca mucho a colación ahora, sobre todo por el Partido Popular, con medidas que van a poner en marcha para gestionar los plazos de pago de demora a proveedores. Es decir, la demora de pago a proveedores en Extremadura es una demora muy razonable. Es decir, un proveedor puede estar cobrando, un proveedor sanitario, que son los más complicados, fácilmente en torno a 120 días, 140 días. La demora de pago a proveedores en comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular a nivel nacional puede superar hasta los 2 años. Es decir, aportamos experiencia y aportamos capacidad de hacer. Las medidas concretas, evidentemente, en la arena concreta las implementaremos, pero evidentemente requiere de un proceso de análisis y saber de qué estamos hablando para instrumentar ese tipo de medidas.